buenas noches. Para hablar de paz en Colombia es necesario recordar aquellos sucesos que han marcado un hito en hechos de violencia. ¿Y por qué? Pues lamentablemente la paz no se ha podido establecer de una manera estable en nuestro país. Por eso hoy queremos recordar uno de los sucesos que más ha marcado tristemente la vida de algunos colombianos. Esto se remota a la masacre ocurrida en el corregimiento de Salado, ubicado en los Montes de María. Este era un pueblo próspero, ¿sí?, donde incluso llegó a abastecer a otros municipios aledaños, ya que contaba con su propio acueducto, luz, escuelas, hospitales, pero tristemente fue abatido por los grupos paramilitares, los cuales dejaron altos saldos y índices de personas fallecidas, entre los cuales habían menores, adultos y adultos mayores, quienes incluso no murieron directamente en esa guerra, sino que por escapar de ahí fallecieron entre la selva por sucesos de hambre y despojo de sus tierras. La masacre del Salado debe ser contada. Entre los principales autores de la masacre del Salado se hace mención a que fue comandada por Nicolás Castellano Duque, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, y Uber Enrique Banqués Martínez, alias Juan Chorique. Fue ordenada por Jorge 40, quien en el transcurso del proceso de justicia y de paz expuso que fueron órdenes de Carlos Castaño, máximo comandante de las AUC, y respaldada por Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo, y de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe del bloque Eures de los Montes de María. De la masacre también se acusa a el ex capitán de coberta de la Armada Héctor Martín Pica Vázquez. Se puede inferir que era un fuego cruzado de disparos entre la guerrilla y los paramilitares, donde murieron alrededor de 60 personas y dejando 1.500 víctimas. Cuando hablamos de cómo surgieron los hechos, es necesario recurrir a un punto importante, y son los testimonios de las víctimas, ya que es una guerra que el pueblo no tenía por qué ejercer, ni mucho menos ser ellos los que llevaron, como se dice, del bulto. Muchos de los aspectos en los cuales se dio a partir de eso cronológicamente, se tiene que empezó el 16 de febrero y terminó el 19 de febrero. Tenía una duración de 72 horas. Sin embargo, ellos tenían un aviso en donde se dio el 23 de diciembre, en la cual escucharon desde sus viviendas un helicóptero que tiraron unos papelitos y decían que disfrutaran esta última Navidad, ya que iba a ser la última. Resulta que después de eso, a pesar de que no fue algo tan impactante para muchos de ellos, ya que seguían en sus viviendas, muchos decidieron abandonarlas. Esa mañana del 16 de febrero invadió El Salado un grupo de 400 aproximadamente paramilitares, el cual llegaron después de un cruce de fuego, se dieron a conocer con el pueblo, titulándose así o denominando hacia el pueblo como guerrilleros y ejerciendo violencia tanto sexual como física a los hombres y mujeres del Salado. Para contextualizar un poco de cómo surgió también esta masacre del Salado, tenemos que encontrar también dos puntos físicos que son primordiales y significativos tanto para esta población como para la historia. Se dice que cuando sucedió todo esto, colocaban a las personas y las colocaban en lo que era la cancha y al frente de la iglesia. Los hombres los ponían de manera horizontal en la iglesia, en la cancha, y a las mujeres al frente de la iglesia. Allí las torturaban y las asesinaban, haciendo uso del poder propio y sobre todo generando que el pueblo por un momento en sus vidas, su poder y sus vidas estuvieran en manos de estos grupos. Ahí fue cuando empezaron a jugar lo que se llamaba el 30, en donde el número 30, el que le cayera, era fusilado, generando así demasiadas muertes, y llegaron al punto en que, a pesar de que se dice un aproximado de muertes, no se sabe como tal a pesar de los 22 años que han sucedido, ya que a pesar de todas las fosas comunes que se han generado, nunca se tiene como un aproximado de las desapariciones que se han tenido después de esta masacre. Si bien es cierto, se cree que el mayor impacto sucedió a nivel económico y social, lo cierto es que el impacto que más afectó a esta comunidad fue a nivel moral, a nivel de proyecto de vida, en cuanto a su salud mental y sobre todo en cuanto al desplazamiento.
¿Por qué? Porque estas personas ya estaban acostumbradas a una cultura dentro de su corregimiento, ¿sí? Entonces, al emigrar a las grandes ciudades como Barranquilla, Cartagena, tuvieron que adaptarse a una cultura donde ellos no podían sacar su sustento del campo, sino que tenían que tener bases económicas altas para comprar los alimentos diarios, pagar un arriendo, incluso alimentar pues a sus hijos. Esto implicó daños en la salud mental de las personas, generando trastornos de depresión, trastornos de ansiedad y volviendo a esta comunidad muy vulnerable, representando secuelas que hasta la fecha los victimarios mencionan que presentan. Cuando hablamos de construir la paz, es muy necesario darle la voz que corresponde a las víctimas, ya que sin voz no hay forma de nosotros reconocer ni mucho menos saber qué estrategias son las necesarias para asimismo construir y reparar lo que ha generado ese conflicto. Precisamente el Estado y lo que ha sido la sociedad tienen un principal labor para poder reconstruir y sobre todo transformar todos esos daños que se han dado moralmente y estructuralmente a las víctimas de conflicto armado en Colombia. Por eso hay diferentes escenarios que permiten también que nosotros como espectadores y a las víctimas tener una posición que es de la altura y es de la validez se pueda escuchar sus voces. Y por eso la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad permite que nosotros también podamos reconstruir desde esas memorias de esas víctimas y podamos generar estrategias que nos permitan también encaminarnos hacia una paz y hacia una cultura que les permita a ellas también florecer desde la guerra. Es por esto que las víctimas es uno de los elementos más significantes para la construcción de la memoria colectiva, puesto que ésta comprende la historia vista desde sus protagonistas, pero se debe también tener en cuenta también el resaltar el conflicto sobre la privación, la privacidad e intimidad de las víctimas de sus testimonios y vivencias. Por lo que también al hablar de guerra no significa que estemos incentivando a esta, ¿sí? Sino tumbar un paradigma que es basado de miedo y de sosiego.